Al señor Gabriel Chávez, la voz del señor Burns. Hola, ¿cómo están? Qué gusto recibirlos, y más con esa ola que acaban de hacer. Déjenme poner esto por aquí. Ya hoy, el último día de la convención Anti-Gravity, ya en unas horas más nos vamos a regresarnos a Springfield. ¿Ya saben dónde está Springfield? Me tengo que regresar, tengo que llegar mañana porque cuando salgo de Springfield, Smithers, ¿ya saben quién es Smithers? Sí. Mi lamebotas, mi secretario. Cuando lo dejo solo, se la pasa joteando todo el día. Entonces yo mañana tengo ya que llegar para ponerlo en orden, pero quiero aclarar que el gay es él, yo no. A mí me encantan las mujeres, y más las de Villahermosa. Una chulada de Villahermosa. Han llegado a mi mesa desde el día de ayer varios jóvenes con muchas inquietudes, preguntándome cómo pueden llegar a ser actores de doblaje, preguntándome por qué ya los originales de Los Simpson ya no los hacemos. Eso ha sido muy repetitivo el día de hoy. Y por aquí debe haber alguien de los que me preguntaban por qué no estamos ya los originales con Los Simpson. Levante la mano si están por aquí. Aquí está. Bien. Y ha sido muy repetitivo esto. Y ahorita aquí, en esta convención, a mí me han pasado varias cosas muy agradables. Primera, yo no me imaginaba de que aquí me iba a encontrar expositores, amigos míos, de hace más de 15 años. Quiero decirles que llevo 450 convenciones en 20 años. He viajado por todo el continente. Nada más me faltan 8 países por conocer. Y conozco a todos, y mi sorpresa fue que me topo con varios de ellos. Todos muy entrañables, desde luego uno de ellos, el líder fantasma. ¿Está por ahí el líder fantasma? Bueno, ahí anda en la tercera mesa. Un chavo muy emprendedor, un chavo que es el dueño, el artista, el creador de un héroe mexicano que es el líder fantasma. Y a él precisamente lo conocemos como el líder fantasma. Es el creador, él lo dibuja, él lo entiende, él hace un montón de cosas, ¿no? Pero es el talento mexicano el cual debemos de apoyar. Y cuando terminemos, si gustan ir a verlo, está ahí en la tercera mesa. Y también otra sorpresa fue que me encuentro a un negocio que se llama Cómics del Centro, el cual el dueño es el director general de la convención más grande del país, que es la TNT, Octavio Carranza Sotelo. Y me los encuentro aquí, ¿verdad? Y el negocio que tiene el director, aparte de la TNT, es su tienda de mangas y póster y todo original, porque la mayoría lo importa, mucho de ello viene de España, ¿verdad? De mangas. Ustedes lo pueden ver, lo pueden constatar, ellos están atrás, hasta mero atrás, Cómics del Centro, y ahí van a ver qué cosas tiene, todo es original, todo es novedoso. Bueno, eso me dio muchísimo gusto ver a estos chavos ahí. Bien, para los que no me conocen, yo soy Gabriel Chávez, me conocen más como el señor Burns. Tengo en el medio artístico 52 años, soy titulado, me titulé muy joven como actor profesional, teatro, he hecho mucho teatro profesional cuando era yo joven, comedia sobre todo.
fascina la comedia. Después entré al Seguro Social en su cuadro de actores, algunos años en puestas en escena, y después me dediqué a dirigir teatro para la Universidad Nacional, extramuros, para los alumnos, pura comedia dirigí. Y bueno, todo esto se fue fincando a base de sueños. Yo quería, desde chavo tenía un sueño, y esto para los jóvenes que me han preguntado mucho sobre eso. Yo tenía un sueño que era llegar a ser alguien en la vida. Tenía muchas carencias. Mi familia, mis padres de origen campesino, muy humildes ellos, pero que se abrieron un camino maravilloso y le dieron carrera a 9 hijos, entre ellos yo. Y a pesar de muchas dificultades, logró sacarnos adelante. Y mis sueños entonces era en aquella época convertirme en el mejor declamador de América, después de Manuel Bernal, desde luego. Y toda mi vida, desde muy niño, desde muy chavo, toda mi vida circuló a base de la declamación, de la poesía. Escribí mucha poesía. Me han dicho que la publicara, nunca he querido hacerlo. Y la declamación fue para mí parte integral de mi vida. La poesía romántica, poesía vernácula, de campo, etcétera, poesía festiva. Llegué a dar shows en bares, en centros nocturnos, con un guitarrista clásico, con cambios de vestuario y todo, shows que duraban casi 2 horas, en bloques. Y la verdad era fascinante. El último show que di fue en el año de 1995, donde me retiré de la poesía, porque ya se estaba perdiendo mucho el romanticismo. Ya dejaba de existir, ya no era lo mismo antes que ahora, ¿no? El enamorar a una mujer, ahora las enamoran por el WhatsApp, por el Facebook, y eso es muy frío, demasiado frío. El amor, el cariño, el conquistar a una mujer es a base de detalles, pero no por medio de un internet, no por medio de eso. Yo soy afecto al internet, tengo que serlo porque soy una figura pública y tengo que estar en el internet, pero cuando quiero hablar de amor prefiero hacerlo de frente, cara a cara, ¿no? Y con detalles, ¿no? En el Facebook, yo no sé, luego se vuelan en el Facebook porque sacan, es el cumpleaños de alguien, sobre todo alguna mujer, y le mandan una imagen con una rosa. Felicidades. No, yo prefiero dársela personalmente. Y no llevarle un ramo de flores. Pero eso ya se está perdiendo. Pero sin embargo, a pesar de mi edad, tengo 70 años, me siento de 20 por 2. Pero a pesar de eso, pienso que todavía se puede retomar, que todavía podemos hacer algo, ¿no? Defender el romance, eso es maravilloso, ¿verdad? Muchos sentimientos. Y bueno, me dediqué aparte de escribir poesía, entré al cine. Yo empecé a trabajar televisión desde muy chico. El primer programa que hice tendría yo 18 años, se llamó Infancia de los Grandes Hombres, con un presupuesto raquítico, apenas empezaba, y ahí yo le daba vida, encarnaba a personajes históricos, pero cuando eran jóvenes, ¿no? Cristóbal Colón, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego entré al cine. Tuve la oportunidad de trabajar. Mis inicios fueron con un cineasta, Paco del Toro. Con él llevo más de 10 películas, he hecho estelares. Luego entré con los hermanos Escamilla, con la última película que hizo El Gallo Tiro, Luis Aguilar, ¿ya? Que se llamó Casos Reales. Y así fuimos, sí.
circulando en el medio del cine con Gael García y Diego Luna en una serie de televisión que se llamó Niño Santo, películas de Canana Films como Miss Bala y otra película de Noé Santillán, que la verdad como ha acumulado premios a lo bestia. Yo no he ganado nada, pero ha acumulado muchísimos premios y es una película que ha levantado mucha polémica porque nos hace sentir verdaderamente como somos los mexicanos. Se llama Una Última y Nos Vamos. ¿Alguien la ha visto? Levante la mano. Una Última y Nos Vamos. Muy bien, pero la pueden ver en Netflix, ahí la pueden bajar a lo mismo que Niño Santo. Una Última y Nos Vamos es un concurso nacional de mariachis. Nuestra música mexicana, nuestra música maravilla. Trabaja Héctor Suárez, Marta Higareda, otros y un servidor. Y la película se filmó en Arandas, Jalisco, para terminar en Garibaldi. Vale la pena porque regresamos a la época de oro del cine nacional, que es lo que se trató de hacer, revivir nuestro maravilloso cine de la época de oro, y eso se logró con Una Última y Nos Vamos, que ha acumulado gran cantidad de premios. Y luego hicimos otra película que está en stand-by, no alcanzó el presupuesto, que se llama Kilo por Gramo, con Carmen Salinas. Ella y yo vamos de estelares. Yo soy un narcotraficante, soy un doctor, digo un sacerdote, y tengo a mi servicio a 3 monjas. Una de ellas es Azalia Robinson. Tengo a 3 monjas, pero son unas asesinas. Ellas matan, ¿ya? Y yo soy un sacerdote asesino. Carmen Salinas es dueña de un cártel y yo quiero deshacerme de ella, pero ya descubre mi complot y quiere quitarme del medio. Bueno, pero la película todavía no se termina. Sin embargo, se hizo un extracto de la película, lo que se llama cortometraje, que dura 4 minutos. Los cortometrajes son así, duran muy poco. Y este cortometraje, para quien lo quiera ver, lo encuentra en internet, se llama La Sagrada Solución. Estuvo nominado en el DIF, el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, en junio pasado, donde tuve la oportunidad de ir, ya que salí nominado como el mejor actor. El salir nominado no implica nada, nada más el hecho de que nominan a uno, hay que ver quién va a ganar. Quiero decirles que en La Sagrada Solución el ganador no fui yo. No, en La Sagrada Solución no ganó otra, ¿verdad? Pero vale la pena, ¿verdad? Porque es el trabajo de mexicanos, hecho por mexicanos para todos ustedes. Bueno, sigo trabajando en cine, un promedio de 2 películas por año. Y luego entramos a la televisión. A la televisión primero fue Televisa, ¿verdad? Televisa tuve varios años, telenovelas, Simplemente María, La Casa al Final de la Calle, El extraño retorno de Diana Salazar, Dos vidas, Luz y Sombra, etcétera, etcétera, etcétera. Y programas unitarios, ¿no? 3 generaciones, Los Gómez, etcétera. Y un amigo mío muy querido, junto con su esposa, estaba en Televisa y se cambia a TV Azteca. Entonces me dice, vámonos, ¿te vas? No lo pensé 2 veces y me cambié a TV Azteca. Estoy hablando de Humberto Zurita y de Cristian Bach. Me pasé a TV Azteca y ahí la primera telenovela fue Azul Tequila. En el momento que me cambié a Televisa me vetó. Así es, me vetó y ya no me quiere ver ni la cara, ¿verdad? Qué bueno, que me sigan vetando, que me dejen ahí vetado. Llevo en TV Azteca más de 15 años, en Lo que callamos las mujeres, el programa de terror Lo que la gente cuenta, A cada quien su santo, programas de entretenimiento como
Historias de la Risa Real o Qué Buena Onda, esos fueron conducidos por mí, yo los conduje y actué en ellos. O sea, fue una época maravillosa, definitivamente, pero todo con muchísimo gusto el trabajar para ustedes. Ahorita ya la televisión, tanto Televisa como TV Azteca, están a base de muchas repeticiones, y bueno, pues hay que aguantar, ¿no? Hay que aguantar, ¿verdad? Y lo bueno de las repeticiones es que las pagan, ¿no? Eso es lo bueno, o sea, seguimos generando. Y entré al doblaje en 1986. Ya había nacido. Ya llovió, era 1986. Entramos, había que aprender la técnica, ¿verdad? El doblaje es una especialidad del actor. Así, para todos aquellos jóvenes que me lo han preguntado, el doblaje es una especialidad del actor. Para poder entrar entonces en esa época al doblaje había que demostrar que uno era actor de carrera. Si no, no podía entrar, ¿verdad? Y aprender la técnica, que es muy difícil, hasta que llega el momento en que uno domina el doblaje. Pues ya después se hace costumbre, ¿verdad? Pero allá hay que poner toda la pasión, todo el cariño, todo el amor en un trabajo muy mal pagado, ¿verdad? Pero hay que hacerlo con mucho amor. El doblaje mexicano es el más mal pagado que hay. Les voy a poner un ejemplo. Vámonos directo con Los Simpson. Los Simpson. Cuando nosotros hicimos a Los Simpson, ¿verdad?, los convertimos en un ícono, en un fenómeno a nivel internacional, ¿verdad? Nuestras voces estaban en toda Latinoamérica, a excepción desde luego de Brasil y de España, que no permiten nuestro doblaje allá, pero sin embargo nosotros sí permitimos el de ellos. El haber convertido a Los Simpson en un fenómeno ayudó nada más para su popularidad y para darnos a conocer. Los actores norteamericanos en Los Simpson, me refiero por ejemplo a Harry Shearer, que hace al señor Burns, Dan Castellaneta, que hace a Homero, etc. Hablamos de Homero, de Bart, de Lisa, de Marge y del señor Burns. Cada uno de ellos, por capítulo gana actualmente $350,000. Cada uno de ellos, si lo pueden ustedes confirmar. La temporada, cada temporada de Los Simpson es de 25 a 26 episodios anual. Esto quiere decir que ellos ganan un promedio de $5 millones cada año. Eso es lo que ganan. Pero nada más para Estados Unidos. Nosotros, aquí en México, que nos convertimos en un fenómeno internacional, no traíamos el signo en la frente de peso, traíamos el signo de pasión, de entrega, de dar lo mejor, de poner el alma en nuestro trabajo como profesionales del doblaje. El que más ganaba era Humberto Vélez, Homero Simpson, maravilloso, y un gran amigo en lo personal. ¿Y saben cuánto ganaba por episodio? Lo más que llegaba a cobrar eran 600 pesos. Eso. Yo con el señor Burns me llegaba mi cheque, ¿ya?, cada semana o cada quincena por 300, 400 pesos. Igual a Nancy Mackenzie, que hacía más, a todos. Entonces, los empresarios ganaban por carretillas de dólares, y a nosotros nos pagaban con cacahuates, ¿verdad? Pero hacíamos algo muy diferente, ¿verdad? Improvisábamos, nos entregábamos con el alma para ustedes y logramos convertirlos en un fenómeno. Cuando los perdimos, y esto viene al calce por las preguntas que me hicieron, cuando perdimos a Los Simpson se debió a un conflicto entre la Asociación Nacional de Actores y la empresa donde los doblábamos, que era, se le llamábamos Estrellita, de Demetrio Bilbatúa, un cineasta. Esta empresa tenía un contrato de trabajo con la ANDA que ya llevaba más de 50 años, pero había una cláusula muy específica en ese contrato, que era que nada más podíamos trabajar actores afiliados a la ANDA.
era una cláusula de exclusividad. Sin embargo, en todas las empresas de doblaje e históricamente se ha dado manga ancha para todo aquel que no fuera actor de la ANDA y pudiese trabajar. Entonces se llegaba a un porcentaje, un 80% ANDA, un 20% independientes, o 70%, 30%, siempre históricamente, ¿verdad? Entonces, cuando la ANDA quiso renovar el contrato, la empresa de doblaje quiso suprimir esa cláusula. La ANDA no se dejó, ¿verdad? No quería, y empezó el conflicto. Este conflicto se volvió muy viral, fue verdaderamente desgastante, enfermizo, porque tan sencillo hubiera sido, y yo se lo dije entonces al que era el secretario general de la ANDA, ¿verdad? Yo se lo dije entonces, aceptemos, eres el secretario, ponte los pantalones, acepta un 70-30, un 80-20, pero nunca quiso hacerlo por sí mismo. Él esperaba la reacción de los actores, que ellos decidieran, y eso no se hace. Era decidir, porque si esperaba la reacción de los actores, yo sabía que la mayoría se iba a negar, o todo o nada, ¿verdad? Así no querían aceptar ningún acuerdo, y tan fue así que no lo aceptaron. Íbamos a ganar con un 80-20. Entonces hubo muchos conflictos. Hicimos una marcha en la avenida Paseo de la Reforma, donde la gente nos mostró su solidaridad, ¿verdad? Pero nos perdimos. ¿Y qué sucedió en la huelga? Porque nos fuimos a la huelga, había que estar a las puertas de la empresa, que nadie entrara, etc. Con tenacidad no